Hola, seguimos en la SEC Te Lleva a la AJA 2020. Vamos a presentar un estudio original en su planteamiento que evalúa los efectos secundarios de las estatinas en pacientes que las toman. El estudio se llama el Samson Trial. Sabemos que los pacientes que reciben estatinas, en una gran proporción de ellos, presentan efectos secundarios que nos llevan a abandonar las estatinas. De hecho, está publicado que hasta el 53% de los pacientes abandonan las estatinas a 2 años desde su prescripción. También sabemos, tras los ensayos clínicos pivotales de cada una de las estatinas, que no hay diferencias significativas entre los efectos secundarios de los pacientes que llevaban placebo comparado con los pacientes que llevaban estatinas. Y estas dos informaciones son difíciles de coordinar. Así pues, por ello surge el Samson Trial. Tiene un diseño novedoso. Los pacientes serían seguidos durante 1 año, en el cual recibirían durante 4 meses el tratamiento con estatinas, 4 meses tratamiento con placebo y 4 meses no recibirían ninguna medicación. Mediante una aplicación de teléfono móvil comentarían la carga de síntomas que tenían durante cada uno de los meses que iban a ser incluidos en el estudio. Así pues, se podían saber los efectos secundarios que tenían en cada uno de estos 3 brazos: el no tratamiento, placebo y estatinas. Los autores decidieron estudiar, por un lado, el componente de efectos secundarios que tenía el conjunto de placebo y estatinas, y le llamaron componente nocebo. Además, supusieron que los pacientes con estatinas iban a tener más efectos secundarios, y al componente de pacientes con estatinas, que tenían más efectos secundarios que el componente de placebo, le llamaron componente farmacológico. Además, tras el final del estudio, al acabar el año, cada uno de los pacientes iba a saber los efectos secundarios, los síntomas que había presentado durante la etapa que tenían placebo y durante la etapa que tenían estatinas. Y la hipótesis de los autores es que esto iba a servir para que los pacientes tomaran más estatinas o pudieran retomar la toma de estatinas a los 6 meses tras completar el seguimiento del ensayo. Se plantea pues un ensayo con una duración razonable, 1 año, con varias copias de cada uno de los brazos, 4 copias, 4 meses con cada uno de los tratamientos. Se necesita que los pacientes presentaran síntomas con estatinas en menos de 1 mes, así pues los pacientes incluidos eran pacientes que habían presentado ya síntomas con estatinas en los primeros 2 semanas de la toma de las estatinas. Se recogieron los síntomas que eran suficientemente perniciosos como para abandonar el tratamiento con estatinas. Se personalizó el resultado de 1 año y se le dio a cada uno de los pacientes la información sobre los síntomas que habían presentado durante la toma de placebo o estatinas, y se evaluó si los pacientes volvían a retomar la toma de estatinas tras conocer esa información 6 meses después del ensayo. Así pues, 62 pacientes entraron en el screening, 2 pacientes tuvieron que retirar, uno porque había presentado los síntomas previos a con la toma de estatinas más allá de las 2 primeras semanas de la toma, y otro paciente porque era incapaz de distinguir los síntomas, si eran de la toma de estatinas o de sus enfermedades crónicas. 60 pacientes recibieron la intervención, 60 pacientes completaron al menos 1 mes del estudio, y 59 respondieron al cuestionario de si tomaban estatinas a los 6 meses tras el inicio del estudio. Como vemos, la edad media de 65 años, 58% de varones, 90% raza blanca, y los pacientes ya previamente habían recibido, más de la mitad de ellos, al menos 2 tratamientos, 2 estatinas diferentes. Y esto es el resultado para cada uno de los pacientes y la carga sintomática que tenían según si no recibían tratamiento, si recibían placebo, si recibían estatinas. Como vemos, los pacientes que recibían tanto placebo como estatinas tenían más efectos secundarios que los pacientes que no recibían tratamiento. Sin embargo, el 90% de esos efectos secundarios es el que llamaban la proporción nocebo, el componente nocebo, que se tenía tanto con placebo como con estatinas. Y tan solo el 10% de la carga sintomática se tenía en los pacientes que recibían estatinas. A los 6 meses de acabado el seguimiento del ensayo, el 50% volvían a tomar estatinas tras conocer la información sobre si habían tenido síntomas con el placebo o con la propia medicación. Así pues, como conclusiones, podemos decir que los pacientes realmente tienen efectos secundarios al tomar estatinas, pero que el 90% de estos efectos secundarios también se pueden explicar
por la toma de pastillas de placebo. Y el conocimiento por parte del paciente de si había tenido los síntomas con placebo o estatinas fue suficiente, la información fue suficiente para que el 50% de estos pacientes pudieran recomenzar, pudieran volver a tomar estatinas y a los 6 meses las estuvieran tomando. Así pues, los autores, como frase final, concluyen que los efectos secundarios a la toma de estatinas son principalmente causados por el acto de tomar pastillas, no por lo que llevan las mismas. Con esto quedaría resumido el ensayo Samson, un ensayo muy interesante y que no va a dejar a nadie indiferente, y seguimos en la SEC te lleva a la AJA 2020.